Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Estamos acá para presentar el libro de Axel Kaiser, El economista callejero. Bueno, rápidamente, Axel Kaiser es abogado, es profesor universitario, politólogo, estudió en el extranjero, da conferencias por todo el mundo. Este es su 7º libro y tiene varios libros coescritos y varios trabajos académicos. Javier Milei, que viene a presentar el libro, la verdad que una muy buena elección de presentador, es economista de la UB, tiene posgrados, varios en economía, uno en la Universidad de Itela, y va por su libro 17, lo aclaro porque Wikipedia dice que es el 11, pero es el 17, así que si alguien conoce a Wikipedia, por favor, que corrijan el dato. Y dicho esto, los dejo con las estrellas que son Axel y Javier. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, en primer lugar, yo quiero manifestar mi orgullo, mi felicidad y mi agradecimiento a Axel por invitarme a comentar su libro. No es el primero que leo de los tuyos. Hay algunos que los cito recurrentemente, así que con la tiranía de la igualdad, con la fatal ignorancia, suelo andar paseándolos bastante. Hasta los regalos. Eso es muy bueno. Por lo tanto, en primer lugar, lo que yo quiero es dar las gracias por haber tenido la posibilidad de leer un libro que es verdaderamente maravilloso. Yo digo, la verdad es que es un libro fuera de serie, es una maravilla, y me parece que es muy importante contextualizar el libro, es decir, dónde uno lo ubicaría en la biblioteca, porque esto me parece que es un elemento clave para entender la lógica del libro. A raíz de esto yo les voy a contar una anécdota que con otro libro que también ustedes habrán escuchado que yo cito recurrentemente, que es un libro que se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt. Yo, como todo economista, fui educado, en Argentina, en el paradigma, una mezcla de post-keynesianismo con keynesianismo forté, que ahí entran también, los estructuralistas y los neoestructuralistas, pero igual, por suerte, con los distintos posgrados y demás, pude ir ampliando el espectro. Me sirvió mucho para poder manejar las distintas partes de la biblioteca, con lo cual, al final, también sirve. Y lo interesante es que yo me acuerdo que yo había viajado a New York, había salido del Met de comprarme entradas para ir a la noche a la ópera, y entonces me fui a un Barnes & Noble que estaba cerca, y entonces me fui a la sección de economía, y me encuentro con un librito finito, que era el libro de Hazlitt, la economía en una lección. Y verdaderamente cuando lo vi, era muy desafiante, porque como la economía en una lección, un libro tan finito, y yo decía, pero si yo, solo en mi biblioteca tengo 1500 libros mainstream, ¿cómo, en una lección? O sea, esto no puede ser, era ofensivo. Entonces dije, no, ¿sabes qué voy a hacer? Me lo voy a comprar para destrozarlo. O sea, no puede ser, esto es, aparte, como economista, es una cosa de ultra, el resto de la biblioteca entonces parecía como algo ultra ineficiente. Y la verdad es que fue una experiencia atrapante leer el libro de Hazlitt. El libro de Hazlitt es un libro verdaderamente maravilloso. De hecho, el propio Axel en la introducción, él menciona, el de Hazlitt menciona el libro en el que se inspira Hazlitt, que es Bastiat. También menciona a otros autores que van entrando a lo largo del libro en distintos lugares. ¿Y qué es lo que tiene el libro de Hazlitt? El libro de Hazlitt es un libro muy, muy poderoso en la discusión pública, porque lo que hace es refutar todos los argumentos keynesianos con los que nos vivimos topando todo el día. Lo que hace básicamente la lección es decir, bueno, mire, la diferencia entre un buen economista y un mal economista
es que el mal economista solamente mira un mercado hoy. Y el buen economista no solo mira ese mercado, sino mira a todos los demás, es decir, hace un análisis de equilibrio general, no un análisis de equilibrio parcial, pero no solo considera los impactos de hoy, sino también los impactos futuros, es decir, un modelo de equilibrio general intertemporal. En ese sentido, claramente es un torpedo debajo de la línea de flotación del keynesianismo, porque es lo que el keynesianismo destruye. O sea, cuando uno lee, en realidad, lo primero que hay que entender es que Keynes era una persona bastante compleja, digo, y no es un autor fácil. O sea, son 30 tomos. O sea, yo leí mucho Keynes, pero no llegué a leer los 30 tomos, aviso. Sí tengo una cuestión patológica con la teoría general, sí, que la leí 5 veces, pero ese otro problema, porque es el más popular de los libros. Pero, bueno, también tengo un toque ahí con el Tratado sobre el Dinero, pero eso es otra cosa, eso es más entendible. Pero al margen de eso, lo que hace el libro de Hazlitt es destrozar ese argumento, pero el problema es que, es verdad, ustedes entienden, entonces pasan a entender la lógica de lo que sería un modelo de equilibrio general intertemporal, pero es como que le falta el espíritu, es decir, le falta la base del proceso decisorio, es decir, no está el microfundamento. Y eso es lo que hace este libro. Les llena el microfundamento. Es decir, por eso es tan importante este libro. O sea, este libro tiene que ser leído y acompañado con el libro de Hazlitt. Si una vez que ustedes leyeron el Hazlitt, ustedes tienen que aprender el foundation, o sea, los microfoundation que están abajo de esto, y está acá. Este libro, para mí ha sido un verdadero placer leerlo, porque si yo lo tuviera que describir, es un libro de 3 partes, por decirlo de alguna manera, que son 2 bloques y una parte que opera de nexo. Entonces, hay una parte, que es del capítulo 1 al 8, si no me equivoco, exacto. Mirá, ¿ves que lo marqué así? Sí. Mirá. Sí, lo tiene, no, bueno, lo tiene todo rayado. Sí, no, y además lo traduje a ecuaciones. Sí. O sea, no, lo traduje a ecuaciones. No, ahora después explico. Entonces yo podría decir que tiene 2 bloques, que es el bloque de teoría del valor y tiene un bloque de crecimiento. Y esto es importante porque termina complementando totalmente al libro de Hazlitt, porque en lo que para mí sería como el primer bloque, que es del capítulo 1 al 8, le da todos los fundamentos de la teoría del valor. Y la última parte del libro, que es del capítulo 11 al 15, le da la perspectiva del crecimiento económico. Entonces, y justamente el modelo de Hazlitt tiene el problema del juego intertemporal, pero no el juego del crecimiento. Es decir, está la intertemporalidad, pero no está el crecimiento, que es. Y ahí, dentro de la lógica del crecimiento, Axel no toma cualquier posición, ¿no? Ustedes tienen distintas formas de encarar los modelos de crecimiento. O sea, hay la literatura del crecimiento tiene algunas cuestiones divertidas y otras como que medio onanistas, para ser educado. Porque en realidad, cuando arrancó la economía, si ponemos como punto de inicio a Adam Smith, es caprichoso, obvio. ¿Cuál es el punto? Justamente lo que quería explicar Adam Smith era el crecimiento, ¿no? Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de la nación. La verdad que un adelantado, porque se adelantó 200 años a su época, fue el tipo que la vio. Y después, con la aparición del keynesianismo, la cosa se desvirtuó,
en los 70 la teoría del crecimiento cayó, perdió interés, porque cuando Solow desarrolla el modelo neoclásico en el 56, cuando lo va a testear en el 57 solamente explicaba el 15%, ahí la Universidad de Chicago hace un approach de ir por el lado del capital humano, con las contribuciones de Usawa, y más levantadas acá en el tiempo por Robert Lucas Jr., y otra parte venía con el progreso tecnológico, y era muy loco porque todo venía de afuera. Es decir, todo lo que explicaba era todo de afuera, entonces eso no es un modelo, o sea, es casi como decirlo a dedo. Entonces el campo perdió interés y reaparece allá a inicios de los 80 con Paul Romer, con el desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno, y dentro de ese conjunto de contribuciones del crecimiento endógeno aparece a Gion y Hugwitz, que son neo-schumpeterianos, y que básicamente ponen en ecuaciones las ideas de Schumpeter. Digamos, la idea de la destrucción creativa, que está en un libro de Schumpeter que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. En uno de los capítulos está el proceso de destrucción creativa, y Axel, para explicar el crecimiento, utiliza esa parte de la teoría del crecimiento que es muy atractiva, que son todos estos procesos de destrucción creadora, y lo liga brillantemente con los capítulos 9 y 10, que tienen que ver con el sistema de precios. Y ahí, antes de pasar a la parte donde voy a hablar con todo bien de tu libro, o sea, como si no estuviera haciéndolo ahora, la única crítica es que cuando ustedes lean el capítulo 9, digamos, o sea, tiene que ver con el tema del dinero no es riqueza, mira, hasta me los acuerdo de memoria, y habla del poder adquisitivo del dinero y la inflación y eso, pero él solamente usa eso para explicar el sistema de precios, para la cuestión del rol, digamos, de por qué entra el dinero, que tiene que ver con el problema de la doble coincidencia, el problema de la indivisibilidad y del cálculo económico y el rol que tiene el dinero para hacer cálculo económico. Claro, pero no explica la inflación. Pero claro, entonces uno dice, ¿cómo es que se le escapó esto? Y no, vive en Chile, no tienen inflación. Claro, entonces, digo, uno entiende perfecto, digo, ¿por qué? Digamos. Entonces, digamos, ¿para qué va a explicar algo si a nadie le interesa? Digamos, o sea, en cambio de este lado de la cordillera. Sí. Fíjate que, digamos, o sea, el 12 de septiembre vamos a estar haciendo un seminario que se llama El fin de la inflación. Tenemos que discutir cosas que se discuten hace más de 4.000 años, y parece que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Nosotros lo venimos haciendo hace 100 años. Pero, digo, al margen de eso, fíjense que le empieza a dar un complemento dinámico con una interpretación muy interesante del crecimiento económico. Para mí es la explicación correcta del crecimiento económico. La teoría económica decidió ir por la rama del capital humano, pero para mí es más interesante no es que no lo estoy negando, pero, o sea, vos podés acumular mucho capital humano, pero si no está la máquina, en el fondo, digo, el capital humano lo necesita para desarrollar la tecnología. Entonces son cosas que están como muy interrelacionadas, pero el problema es que vos podés estar poniendo el foco en cualquier lado, porque entonces, si vos, o sea, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Por qué? Porque cuando vuelve toda esta discusión, aparece Lucas con la hipótesis del capital humano, porque él la levanta de Usawa, que fue el que la desarrolló. O sea, Stigler dice, el problema del modelo de Solow, le falta capital humano.
Gary Becker desarrolla la micro, Usawa desarrolla la macro, y cuando vuelve todo el debate en los 80s, Mankiw, Romer, pero no Paul Romer, sino David Romer, el marido de Yellen, o sea, un keynesiano, y Weil, hacen un testeo empírico de donde logran explicar el 85% del crecimiento. O sea, subieron 70 puntos la explicación. Entonces dijeron, se terminó el debate, es todo capital humano. En realidad no es cierto. Porque si yo digo capital humano y estoy formando zurdos, digo, ¿de qué me sirven que estudien 50 años si son, digo, empobrecedores seriales? Y tampoco pueden, y ya digamos, ahora me voy a meter en el core de todo esto, es que, digo, el ejemplo que yo cuento, digo, ustedes tienen dos personas, ¿no? Que, por ejemplo, uno, digamos, hace su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, sigue estudiando un montón de cosas y se dedica a estudiar la patita trasera izquierda de las moscas. Digo, ¿cuánto vale eso? Nada, solo vive porque, digo, porque lo subsidian. Entonces, ese tipo, ¿qué está aportando a la sociedad? En cambio hay otro que, nada, no tiene ni el primario terminado, se va a la casa después de trabajar todo el día, y cuando se va a acostar, la mujer, digo, no sé, estuvo viendo la película donde aparece Sofía Loren haciendo el striptease, y entonces se lo replica. Y dice, yo tengo que hacer algo para que esto, digamos, o sea, se generalice, e inventa la bikini. El tipo, digo, o sea, digo, se llena de plata. Sí, pero sin embargo no tiene ni la primaria. Claro, pero el tipo es un benefactor social, porque logró ser exitoso sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. Es decir, los primeros que compraron fueron los hombres, obviamente. Digo, estaban todos generosos haciendo regalos. Dicho esto, habiendo dado el agradecimiento pertinente, gracias por hacer una obra así. Este libro es importantísimo. Habiéndolo ubicado dentro de la literatura y cómo mirarlo desde mi punto de vista, ahora voy a ir a lo que me parece muy importante. Una de las cosas maravillosas que tiene el libro es la concatenación. Usted termina en un capítulo y el capítulo que termina está perfectamente ligado con el que sigue. O sea, eso es una maravilla. O sea, la prolijidad del libro es fabulosa. Yo digo, o sea, lo disfrutaba tanto que, claro, digo, a ver qué capítulo. Entonces, hacía la síntesis de cada capítulo y por eso, como 25 años dando clase de teoría de los precios, o sea, teoría del valor, o sea, microeconomía, lo llené de ganchos. Porque, claro, en algún momento pensé comentar los 15 capítulos. Pero después dije, no, aprovechemos al protagonista. O sea, no. Entonces, el libro también ahora les va a dar el microfundamento para comprender completo el libro de Huxley, la economía en una lección. Y si ustedes esto le suman el libro que tiene sobre inflación de Huxley, digo, hacen cartón lleno, ya está. Digo, con eso están equipados para una muy buena batalla. Y en eso hay un capítulo que para mí es fundamental. Es el capítulo core para dar la batalla cultural, que es el capítulo 6. Capítulo 6, el valor es subjetivo. Y lo tienen, y está perfectamente ligado con el 5 y con el 7. El 5 es la productividad, determina nuestros ingresos, y el salario lo pagan los consumidores, es el 7. ¿Por qué dentro de un libro tan maravilloso decidí hacer el foco sobre este? Porque este es el capítulo central para dar la pelea contra el zurdaje. Así. Cuando el muro de Berlín se cayó,
que en realidad no es el momento en que fracasó el socialismo. El socialismo fracasa en el año 61 cuando lo tiene que construir. Porque antes ustedes podían ir de un punto al otro de Alemania. Cuando se empezaron a ir todos a la capitalista, ahí entonces de un día para el otro se encontraron con el muro. En realidad primero era un alambrado. De hecho, en forma metafórica, la canción de Nino Bravo, Libre, trata sobre la historia de un muchacho de 18 años, de Peter Fetcher, que quiere cruzar el muro porque la familia le había quedado del otro lado, diseña todo el plan durante un año y cuando va a salir, obviamente, los comunistas lo reventaron a tiros. Y lo peor de todo es que no murió instantáneamente. Entonces lo sacaron de la zona y lo tiraron en el medio de la ciudad para que lo vieran agonizar durante 3 horas y así intimidar a la gente que quisiera escapar. Entonces, el muro cae en el 89, pero el fracaso del socialismo ya estaba en el 61. Y lo interesante de eso es que, caído el muro, aparecen los postmarxistas y una visión distinta de cómo encarar el problema. Ellos siempre el marxismo estaba encapsulado en algo vinculado a lo económico y la lucha de clases, y cambian el foco de la lucha de clases, ¿no? O sea, entonces, digamos, la búsqueda del conflicto y cómo leían esos conflictos. Entonces aparece la ideología de género, hombres contra mujeres, el hombre blanco contra el hombre negro, o sea, Black Lives Matter, o sea, el blanco contra el aborigen, o sea, toda la discusión de los pueblos originarios, el hombre contra la naturaleza, todo lo que tiene que ver con el ecologismo, o sea, que son todas formas que utiliza el neomarxismo. Vieron, hoy me cuido, no digo, digamos, el marxismo cultural, que yo sé que técnicamente es incorrecto, políticamente vale, pero me estoy cuidando, profesor, con usted. Entonces, en ese contexto, reformula la lucha de clases, y es importante porque ellos no niegan la superioridad en el plano productivo del capitalismo. Esto es muy importante. No piensen que todos los socialistas son como los de Argentina, que no suman ni con un abaco acá. No, porque acá en el debate por la provincia de Buenos Aires, cuando Esper le toca confrontar contra Del Caño, le dice, dame un caso donde fue exitoso, le contesta la Unión Soviética. Bueno, entonces, digo, es un tema no menor. Entonces, y ellos, en realidad lo que hacen en la economía es cambiar el foco. Ellos no cuestionan la productividad del sistema capitalista, sino que lo tachan de injusto. Eso es muy importante, muy importante. De hecho, dentro de los libros que menciona Axel y dentro de los autores que menciona, están Hayek y Kirchner. Hay un libro de Kirchner maravilloso que se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva. Y el libro arranca Israel Kirchner diciendo, sí, es cierto que el sistema es más productivo, pero si el sistema no es superior desde el punto de vista moral, no vale la pena discutirlo, no vale la pena defenderlo. O sea, no vale la pena defenderlo. O sea, si es cierto lo que dicen los socialistas, que el sistema es injusto, no vale la pena defenderlo. No importa que sea más productivo, porque si es inmoral, no vale la pena defenderlo. Entonces lo que encara Israel Kirchner es la discusión y el debate en el plano moral. ¿Y por qué esto es importante entonces? Porque este capítulo 6 les permite entender la lógica de ese debate. O sea, Israel Kirchner trabaja sobre la idea del descubrimiento, o sea, que es una idea original de Hayek, que se llama el mercado como proceso de descubrimiento.
O sea, no hay una torta y que viene el señor mercado y la reparte. No, es un proceso, te digo, que se va creando y se va descubriendo. Israel Kirzler lo junta con el principio de apropiación de Locke y llega a una idea mucho más interesante para elaborar la idea de la justicia en el sistema capitalista. Y por eso, digo, son tan importantes este capítulo 6 y su ligazón con el 5 y con el 7, pero el core está en el 6, porque Axel ahí deja traslucir la lógica del debate. El problema es que cuando ustedes empiezan con el debate moral, cuando ustedes empiezan a avanzar en esa discusión, se van a encontrar con un problema que es la discusión de la teoría del valor. O sea, ¿de dónde sacan el tema de la explotación los marxistas? O sea, entonces ellos... Porque la realidad es que si uno se pone a pensar es ¿por qué siguen defendiendo un sistema que siempre fracasó? Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Por qué si perdieron en la batalla teórica a partir de la obra de Menger, Principios de Economía Política, de 1871, junto a las contribuciones de Gibbons y Balrà? Digo, con la aparición de la teoría subjetiva del valor, ¿por qué siguen defendiendo eso? Y solamente pueden llegar ahí cuando ven la teoría del valor. O sea, cuando van a la discusión de la teoría del valor, pueden ir a la etapa posterior, que es por qué abrazan eso. Ellos lo que hacen es abrazar la teoría del valor trabajo, es decir, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, claro, si las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen, o sea, ustedes suman los costos, claro, todo lo que esté por arriba de eso, para ellos, ¿qué es? Es explotación. Y esa explotación sale del contrato laboral, sale de las instituciones del capitalismo, ¿sí? Y de ahí aparece la explotación. Ahora, esa idea, bueno, digamos, ya era bastante cuestionada en la propia época, porque se discutía el tema del agua, los diamantes. O sea, por ejemplo, esta botella, ¿cuánto pagamos ahora por esta botella? Nada. Ahora, ¿cuánto vale esta botella en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día? Claro, darían cualquier cosa. Ojo las chicas. Mire que la botella la tengo yo. Ya me veo, venía a ver ese comentario machirulo. Pero al margen de eso, fíjense que pero si ustedes suman los costos de esto, el costo es el mismo. Es más, no solo eso, sino que además cuando me tomo la primera botella la valoro de una manera, la segunda menos, la tercera menos, después de que tomé 50 litros me traes una botella, te la tiro por la cabeza. La utilidad marginal decreciente. Entonces, eso también está perfecto, lo cuenta Axel de una manera brillante. Y esto fue refutado. Hay un libro de Eugene von Baber que se llama La conclusión del sistema marxiano. Y, bueno, lo primero es, miren, si verdaderamente nosotros vamos a estar intercambiando cosas que tienen el mismo valor, como que es raro. No, digamos, o sea, justamente la clave del intercambio es que yo valoro más esto que esta copa, entonces lo hacemos el intercambio y lo que fuera. Y que además esa no es una cosa constante, depende del contexto donde estoy. O sea, es como el otro día fuimos con mi hermana a un lugar, me dice, no, bueno, tenemos vino, que no sé qué, ¿qué me importa? Somos temio. ¿Cuánto vale el vino? Nada. Digo, claro, eso a mí me pasó una vez. Estaba en Tokio, entonces estaba en una mesa de personas muy acaudaladas. Y uno de ellos pide una botella de vino que eran 6 cifras en dólares. Y yo dije, no tomo alcohol. Bueno, digo, ¿cómo no tomar alcohol? Bueno, no tomo alcohol. Bueno, o sea, pues ¿cuánto vale para mí? Nada. Pues soy abstemio. Entonces, digo, el primer, digamos, estar intercambiando cosas de que valen lo mismo genera muy pocos intercambios. O sea, casi que no existiría la economía, primer punto. El segundo punto es la ridiculez que si yo cada cosa la voy a evaluar
por los costos que tiene incorporados, ahora hago una mejora y le pongo la retribución del capital, o sea, no soy tan bestia, ¿sí? O sea, hago un poquito, digo, es como un keynesianismo, ¿no? El propio Keynes, justamente en el capítulo 16 de la basura general, digo, lo que hace es un markup sobre los costos y le pone la retribución a los empresarios, solo para echarle la culpa de qué pasa con los precios. Pero al margen de eso, fíjense que si ese fuera el mundo no habría quiebra, lo cual es ridículo. Porque si yo puedo poner todo lo que quiero en el precio y eso vale, es decir, el mundo de Guillermo Moreno, ¿no vieron que le dice? Entonces dice, no, bueno, pero cuando empezás a controlar ese precio tenés que controlar el del insumo, el de esto. Y no, y cuando o sea, te termina yendo al socialismo. La diferencia es que Moreno sí entiende de economía, las otras bestias no. O sea, ese es un tema no menor esa discusión. Pero, digo, el resultado es la misma porquería. Pero, o sea, hasta les diría que es peor, porque como sabe lo que tiene que ir a buscar, el daño que causa es mucho más grande. Después, no estarían las quiebras. Y después, digo, esta es buenísima. Esta es una bomba de neutrones para el surdaje, porque... No, porque, digo, primero, digo, la igualación de la tasa de ganancias. Pero si la relación capital... Pero entonces todos los sectores tendrían que tener la misma relación capital-trabajo, lo cual es ridículo. De hecho, la relación capital-trabajo es distinta, no sé, en la industria que en los servicios. Pero no solo eso, sino que además, fíjense el contrasentido, ¿no? Porque, digamos, para los socialistas, o sea, el empresario es lo más malo que hay en la vida. Tienen un problema con la vida tremenda los socialistas, ¿no? Porque si no trabajan, están en problema porque están desempleados. Si trabajan, tienen problemas porque están explotados. Y si son empresarios, son explotadores. Ellos tienen una vida horrible, todo, no importa, o sea, todo sale culo. En cambio, los liberales somos gente divertida. En todo sentido. Recuerden que tengo la botella. Entonces, fíjense a la contradicción que tienen, digo que el empresario es lo peor que existe sobre la faz de la Tierra, y sucede que cuando uno mira el progreso tecnológico, ¿de qué se caracteriza el progreso tecnológico? Y miren, yo vengo, digo, pero esto ya lo explicaba Adam Smith, era brillante. Ustedes van haciendo learning by doing, cada vez lo van haciendo mejor. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Y ganar lo mismo y laburar menos. O sea, entonces, ¿qué es el progreso tecnológico? Que a la misma cantidad de trabajo puedan producir más. O producen lo mismo, pero con menos trabajo. O sea, el progreso tecnológico, por definición, ¿qué hace? Ahorra trabajo. Ahora, si los capitalistas explotan a los trabajadores, digo, ¿cómo van a generar progreso tecnológico? Es pegarse un tiro en el pie. Digo, y si hay algo que caracteriza los últimos 250 años de historia es el progreso tecnológico. Por lo tanto, digo, tienen un problema de inconsistencia feroz, más allá bueno, en Hazlitt, la falacia ludita está en un capítulo que se llama El odio a la máquina. Entonces, cuando uno ve todos estos errores, la pregunta es, entonces, digo, fallaron en la teoría. Fallaron en la evidencia empírica. ¿Por qué entonces siguen abrazando una porquería como la teoría del valor trabajo? Y ahí es donde está la clave, en los valores. Es decir, ellos abrazan esa teoría porque parten de un conjunto de valores morales que son una inmundicia, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, y si es necesario, el asesinato. Entonces, ellos no pueden salir de la teoría de la explotación de Rothbardus ni la plusvalía de Marx, porque básicamente ellos parten de tener el resultado ex ante que quieren probar que hay explotación. Y ese resultado ex ante tiene atrás todo este conjunto de valores morales inmundos. Y ese conjunto de valores inmundos se traducen en instituciones que destruyen el crecimiento económico. Es así de simple. Y ahí, digamos, vuelve a ligar con el bloque de crecimiento de Axel. ¿Y por qué es tan importante
Porque no solo que Axel lo deja planteado y confronta las dos teorías, sino que también explica la neoclásica. Y lo arranca haciendo en el capítulo 5, dice, cuando explica la determinación del salario. El salario viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo, por decirlo de alguna manera. El valor es el precio que ingresa, las preferencias y la escasez. Y por otro lado, la productividad marginal tiene que ver con la tecnología. De hecho, cuanto más yo acumulo capital y todo un montón de otros factores que vienen vinculados con la tecnología, aumento la productividad. Por lo tanto, ahora no hay un conflicto entre el trabajador y el capitalista, son socios. Es decir, el capitalista pone en juego lo que no pone el trabajador porque no lo tiene. Cuando ustedes castigan al capital, combaten el capital, al que están jodiendo es al trabajador. Porque justamente es el que no tiene los recursos para poner los fierros. Por ende, le bajan la productividad y los salarios se vuelven una porquería. Ni que hablar de las políticas keynesianas de estímulo al consumo, que baja el ahorro, que baja la inversión, se acumula menos capital. Entonces, ahora el sistema, además, es justo. Es decir, porque le paga a cada uno lo que aporta al bienestar. Es decir, ustedes en el capitalismo solamente pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. ¿Cómo se llama el capítulo 7? Ahora estoy sin los anteojos, pero el salario lo pagan los consumidores. Es decir, ustedes pueden hacer cualquier teoría de que esto, que lo monopólicos. ¿Saben qué? Si no compra el consumidor, ustedes van a la quiebra. Es decir, el dueño lo dice perfecto, Axel, dice, es un mandadero, el empresario es un mandadero del consumidor. Lo dice literalmente así. Porque ustedes no son, o sea, como cuando aparece el imbécil de Piketty, no, porque la heredera de Peugeot, mire, Dios, o sea, hace 3 modelos malos, la gente le bajó el martillo, no compra más un Peugeot, va a la quiebra. Es decir, el núcleo está en que solamente ustedes pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. De ahí que yo siempre, y para cerrar, que señalo, yo trabajo frecuentemente con la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo prócer de todos los tiempos, que dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. No se olviden esto porque si no aparecen algunos nabos diciendo cualquier boludez. En defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones, que ustedes las van a encontrar a lo largo de todo el libro, son la propiedad privada, porque la propiedad privada, junto a los mercados libres de intervención estatal, son lo que permiten que ustedes, en los intercambios, se determine el precio. Y el precio es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y eso es lo que hace funcionar el sistema. Y a partir de ahí, ustedes también lo tratan en algún momento, que tiene que ver con la competencia, pero la competencia entendida como libre entrada y salida, es decir, entendida, por ejemplo, como la desarrolló William Baumol, ¿sí? Digamos, en los mercados disputables, mercados desafiables o mercados contestables, como ustedes quieren decirle. Y a partir de ahí aparecen otros 2 elementos, que es la división del trabajo y la cooperación social. Porque afortunadamente, y gracias al Creador, somos todos distintos. Y eso es fundamental. Porque es un sistema que fomenta la paz. Es decir, Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Justamente, porque yo necesito venderles mi botella de agua. Entonces los tengo que tratar bien, les tengo que decir, mirá, el agua es buena por esto, por lo que quiera. Es decir, los tengo que tratar bien. Podría odiarlos, pero me veo forzados a tratarlos bien. ¿Por qué? Porque si no, voy a la quiebra. Entonces, cuando
ustedes se encuentran en esta situación, además fomentan la paz. Entonces, de esa manera, ustedes van generando, digamos, que el sistema funcione y que genere prosperidad. Entonces, la única forma que ustedes tienen de progresar en el capitalismo es trabajando duro, esforzándose, ahorrando, como dice la frase esa de Miguel Ancho Basto, cuando dice capitalismo, o sea, ese ahorro y trabajo duro. Exactamente, capitalismo, ahorro, trabajo, bueno. Y lo más importante es que ustedes solamente pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor precio. Por lo tanto, además son benefactores sociales. Y eso que es el núcleo central para torpedear a la izquierda, es decir, porque eso derriba la idea de que el sistema es injusto, eso lo condensa en el capítulo 6. Por lo tanto, es un libro que recomiendo fuertemente leerlo, fuertemente. Es un libro que sirve mucho para el debate, un libro que se complementa con el libro de Hazlitt. Si hay una inflación, vayan y busquen el que trata de Hazlitt también la inflación, ejemplo si viven en Argentina. Y la verdad que estoy muy agradecido por dos cosas. Una, porque hayas hecho esta contribución, Axel, y otra vez porque me hayas dado el privilegio de comentártelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por esa presentación extraordinaria, de una erudición que yo creo que todos quedamos con tareas pendientes de autores que tenemos que leer y repasar. ¿Cierto? La lista es muy extensa, se nota que por algo Javier Milei es uno de los mejores economistas de América Latina. Y conoce más allá de las teorías típicas del mainstream, que es algo que a mí me pasa mucho cuando viajo y conozco economistas de primera liga en Estados Unidos, en todas partes, y no tienen ese bagaje integral cultural. Yo he estado con candidatos al premio Nobel que jamás han leído los austriacos, por ejemplo. O sea, no tienen idea, nunca han leído a von Mises, no tienen idea qué es eso. Personas que han trabajado en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, doctorados del MIT, te reconocen. Yo jamás he leído a Hayek. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Mirá, perdón, esto es de chimentos de economistas. Acá, cuando ustedes miran en la tapa, dice, si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser este, que es de Deirdre McCloskey. McCloskey, sí. O sea, de ahora, o sea, a la versión mujer, no la versión hombre. Sí. Esto es muy interesante porque él, en ese momento era él. Bueno, porque se convirtió a mujer. Pero en esta parte de su historia era él. Él dice que estaba en Harvard, sí, y su compañero su roommate era ingeniero. Y estaba estudiando, y tenía la acción humana. De von Mises, sí. Sí. Entonces dice, ¿qué es esto? Digo, o sea, ¿qué es esto? O sea, y después con el paso del tiempo, ella hoy dice, él en ese semestre aprendió más de economía que yo en toda mi carrera. Sí. O sea, sí, es verdad. Yo le puedo asegurar que el libro de Mises es un camino de ida. La acción humana es literalmente un camino de vida, pero era bueno hacer esa mención a lo que... Sí, eso es correcto. Ella, ahora yo sí, nos conocemos y siempre cuenta esa anécdota que tú dices que, bueno, estudiaba ahí economía en Harvard y tenía el roommate que leía von Mises y ella, ¿quién es este von Mises? Y dice, aprendió más de economía que en toda mi carrera este tipo, claro, leyendo la acción humana de Mises, y que estudiaba otra carrera. Bueno, pero eso es lo que yo considero tan rico de Javier y de muy pocos economistas, yo diría a nivel mundial. Hoy día se ha reducido todo a hacer modelitos y ecuaciones, y el pensamiento profundo, la historia del pensamiento económico, las distintas teorías, etcétera, eso no está presente en el análisis que se hace. Y por eso creo que se equivocan tanto, además. Pero
Quería entonces por eso mismo agradecerle a Javier. Para mí es un privilegio, un honor que tú hayas aceptado hacer esta presentación y haciendo un aporte tan rico, con tantas matices, tantas sutilezas. Por supuesto también agradecerle a Mercedes por haber en último minuto estado disponible para presentarnos a ambos y sin ninguna duda a la editorial, a Planeta, por abrir la posibilidad de también tener este libro acá en Argentina. El libro fue originalmente publicado en Chile por la editorial El Mercurio, la primera vez que lo sacamos hace pocos meses atrás, 8 o 9 meses atrás, y lleva ya prácticamente estos 9 meses número 1, siendo el más vendido de Chile. Ahora está la nueva Constitución número 1, pero el mío está 2, pero la nueva Constitución no es libro. Yo siempre digo, si estuviera estaría en categoría ficción, además. Y sus autores están empezando a decir que no lo escribieron ellos, porque está tan mal hecha que, francamente... Así que yo siempre tuiteo todos los domingos para gran frustración y ardor de la gente de izquierda, el gráfico con el... diciendo que no vale la Constitución, así que el mío sigue siendo primero. Si el libro tenía un éxito, y eso quería comentarles yo a ustedes, porque Javier hizo el análisis económico insuperablemente bien y haciendo relaciones y que muy poca gente podría hacer incluso con el libro. Y yo quiero contarles un poco cuál ha sido mi experiencia y por qué lo escribí, ¿no? Yo soy una persona que estudió, jurista de profesión, como eran casi la mayoría de los economistas, o todos en el siglo XIX prácticamente, o eran más relacionados a la filosofía, como Adam Smith, que era un filósofo moral, y mis posgrados son también en temas de algo de economía política, pero sobre todo filosofía. Pero sí soy un apasionado por la economía, y este libro resume, no sé, 15, 20 años de lecturas de economía, y ahí yo estoy con Javier, una de las que más me impactó fue el de Henry Hazlitt, Economía en una lección, porque realmente me empezó a meter en la forma de pensar económicamente. ¿Cómo se piensa el mundo desde la perspectiva de un economista? De un economista bueno, ¿no es cierto? No un keynesiano, no un economista que entiende economía, por supuesto. Y, ¿sabes? Esto fue una bofetada de realidad. Por algo se dice que la economía es la ciencia de la decepción, porque, los recursos son escasos, las necesidades son múltiples y son difíciles de satisfacer. Y cuando yo leí el libro de Hazlitt, y luego profundizo en, obviamente, Bastiat y la obra económica de Hayek y von Mises y Rothbard y Menger y toda esta gente... Digo, es lo que dice Javier, es un camino de vida, no vuelves, o sea, y empieza a despertar a la realidad de las cosas. Y como me cambió a mí la forma de entender el mundo, y me dio argumentos, por ejemplo, para decir por qué la destrucción no crea riqueza, que es algo que ningún keynesiano hasta el día de hoy te puede contestar, ¿cierto? Oh, qué bien que pregúntale a Paul Krugman, la Segunda Guerra Mundial fue espectacular porque nos permitió superar, ¿cierto?, la Gran Depresión en Estados Unidos, lo cual es absurdo, ¿cierto? Robert Hicks, de hecho, tiene un trabajo sobre ese tema donde demuestra que es ridícula esa afirmación, y desde el sentido común no tiene sentido tampoco. En fin. A mí me pasó una vez con el diputado actual que fue el que me motivó a meterme en política, porque tiene una gran vocación de censor, Leandro Santoro, que andaba pidiendo que se me censurara. Un día, sí, ahora es diputado, eso, y estábamos en el programa de Cunio, o sea, y entonces empezó con ese argumento que gracias a la Segunda Guerra Mundial salimos. Dije, qué fabuloso, entonces vivamos en guerra, entonces nos vamos a convertir en el paraíso mismo. Sí. Era tan ridícula la frase que por lo menos no la repitió más. Hay otro imbécil que anda diciendo, habla de que el cordón cuneta, ¿viste? Le conté la de Friedman en China. Sí, con la cuchara. Bueno, pero ese no aprende. Este por lo menos aprendió a callar. Sí. Bueno, pero ese tipo de ideas son generalizadas. Imagínate si hay premios Nobel que la dicen. Acuérdate cuando Krugman dijo, si viniera una invasión alienígena y todos nos tuviéramos que preparar para la invasión alienígena, superaríamos esta crisis, esta recesión que estamos teniendo después del 2008. O sea, son ideas
que uno dice, pero ¿en qué están pensando? Es como cuando en Chile dicen, no, es que los terremotos activan la actividad económica. O sea, cuando tuvimos el del 2010 hubo gente que gracias al terremoto entonces había reactivado la economía. Bueno, entonces lo que ocurre es que yo conversando con amigos, muchos amigos, con títulos de doctor, digamos, que han estudiado distintas carreras, incluso relacionadas a la economía, me di cuenta que no sabían lo más elemental. O sea, tú les preguntas, a ver, explícame qué es un precio. No te lo pueden explicar. Y de hecho, cuando empieza la pandemia y hay ideas de fijar precio a las mascarillas y a todo eso, muchos, no todos, pero muchos decían, sí, claro, por supuesto, hay que fijar los precios. Pero claro, tú para estar de acuerdo con la fijación del precio no tienes que entender absolutamente nada, ni de economía ni obviamente de precios, de nada. Que bueno, es la columna vertebral, me parece a mí, del funcionamiento del sistema económico. Entonces, dije, bueno, lo más probable es que ahora viene una ola de izquierda espantosa en Chile, ¿cierto? Se veía venir en América Latina también. ¿Cómo puedo yo hacer algo actualizado? Porque el libro de Henry Hazlitt es del 47, o sea, imagínense, y desde entonces yo al menos no he visto nada parecido a eso. ¿Cómo puedo hacer para ofrecerle sobre todo a la gente joven y al lector común y corriente, a la persona que trabaja en la feria, al comerciante, al taxista, al repartidor de Uber, al muchacho de 14, 15 años, a la estudiante que está entrando a la universidad? ¿Cómo puedo hacer algo que todo el mundo pueda leer, que esté la esencia de lo que tú decías, estos principios fundamentales de economía, es decir, el alma que entra al cuerpo de lo de Hazlitt, precisamente, y que sea un abrir de ojos, digamos, o sea tomarse la red pill, la píldora roja de Matrix, para que salgan de la Matrix, digamos, y vean la realidad. Entonces dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y ahí escribí este libro, El economista callejero. ¿Por qué El economista callejero? Porque quiero bajar la discusión económica de la Torre de Marfil, donde normalmente está, y que las personas, cuando oyen hablar de que la productividad marginal, que el crecimiento es todo el PIB, tú pregúntale al 99%, aunque tengan títulos de doctorado, y sobre todo si tienen títulos de doctorado en humanidades, no tienen idea, o sea, no saben de qué se está hablando. Entonces digo, quiero ofrecer una obra que sea accesible, que masifique en esta batalla cultural el pensamiento económico, las ideas fundamentales de cómo funciona la realidad. Porque al final esto es cómo funciona la realidad. Nada más que eso. Esto es un tratado de economía positiva. Breve, es un resumen, una síntesis, como decía Javier, de las ideas fundamentales de pensadores como Milton Friedman, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter, Israel Kirzner, yo lo digo, Bastiat, Hazlitt, hay varios más que están en el libro, ¿cierto? Hay un poquito de cosecha mía también, y que lo tengan disponible para todos. Y resulta que ha sido el libro de un impacto pero formidable. O sea, a mí por redes sociales me llega gente que me escribe y les digo, muchos de segmentos socioeconómicos no necesariamente acomodados. Es más, yo diría que los segmentos socioeconómicos más acomodados son los que menos les interesa saber esto, porque tal vez tienen menos urgencia, y por lo demás en Chile son los que más apoyan a Gabriel Boric, lo cual ya te explica todo. Y de hecho, este libro, yo creo que cualquiera que lo lea, es lo mismo que si Marx hubiera entendido la teoría, digamos, subjetiva del valor. Si Marx no habría habido marxismo. O sea, si se hubiera dedicado a escribir novelas, no sé, o poemas, pero no se cae todo el edificio teórico, básicamente, con toda su implicancia revolucionaria, etcétera. Bueno, lo que yo busco con este libro y la recepción que el libro ha tenido ha sido realmente espectacular, y se prueban las cifras de venta. Y además en el hecho de que se vende pirata, el derecho de propiedad no está siendo muy respetado ahí, pero no importa, aunque mis editores se enojen, se vende en prácticamente todas las ciudades más grandes de Chile, en la calle, obviamente a un precio más bajo y una calidad inferior, pero la gente lo compra, el mercado te está diciendo algo, y me llegan permanentemente fotos por redes sociales de todo el mundo que lo está leyendo, lo está comprando, y a veces me dicen, oye, me firmas el libro, y veo la foto y digo, oye, pero ese no es el original, por lo menos cómprate el de verdad. O sea,
Entonces, claro, cuesta mitad de precio, entonces estamos en tiempos complicados. Pero eso es una indicación de que creo que he logrado, y la presentación de Javier me lo confirma, y otros economistas que también lo hemos presentado en Chile, el libro, dar una serie de argumentos para que las personas primero entiendan economía, lo fundamental, la esencia, y luego para que puedan salir a contestarle a los Kicillof, a los Boric, a nuestro ministro de Economía en Chile, que acaba de decir hace poco que la inflación beneficia a las pymes, con doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, diciendo que la inflación le genera beneficios a las pequeñas y medianas empresas. O sea, claro, y otros por ahí diciendo que el libre comercio hay que revisarlo, y tenemos otros con doctorados en la Universidad de Cambridge en economía, planteando impuestos al patrimonio y cuestiones de ese tipo. Entonces, es más urgente que nunca, y yo lo hago esto, y estoy seguro que Javier también, porque no queremos ver a nuestros países en el desastre. En el caso, y lo siento, estamos en Argentina, pero a mí no me gustaría que Chile termine siguiendo el camino que ha seguido Argentina en las últimas décadas, después de haber tenido 30, 40 años de una prosperidad sin precedentes en nuestra historia, porque cuando uno lee la historia económica argentina se da cuenta lo que fue el 19 con ideas liberales hasta entrado el 20, y fue el país más rico del mundo en un determinado momento, según algunas estimaciones. Y después uno simplemente tiene que mirar con total desconcierto, en estado de shock absoluto, lo que ha pasado con este país en los últimos 80 años. O sea, es impresionante cómo un país con una gente tan capaz, con tanta energía, empuje, que llegó al punto de ponerse en la cresta de la ola de las naciones más ricas del mundo, y que siempre nosotros admiramos y hasta cierto punto envidiamos desde el resto de América Latina y desde Chile, se terminó hundiendo en el fango peronista, estatista, colectivista, socialista, keynesiano, del cual creo que la única salida está a mi derecha. O sea, yo no veo otra. Yo lo he dicho en muchas entrevistas. O sea, a mí me parece que y por eso creo que este libro es un aporte para toda América Latina. Se ha publicado en Colombia, en Chile, obviamente ahora también en Argentina. El problema del subdesarrollo es un problema mental, intelectual. No es que faltan los recursos naturales, no es que falta, ¿no es cierto?, el acceso a los puertos marítimos. ¿Cuántos recursos naturales tiene Suiza? ¿Cuántos puertos con acceso a los mares tiene Suiza? Sin embargo, si no, tal vez el país más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo. El problema está acá, está en lo que pensamos. Ese es el problema del subdesarrollo. Robinson y Acemoglu no logran ni tocar la superficie de la verdadera naturaleza del problema del subdesarrollo económico. A mí me parece que es un problema mental e intelectual, y eso se prueba una vez más en el caso argentino, en el hecho de que este país era un país formidablemente rico y hoy día es un ejemplo en el mundo de todo lo que no hay que hacer en materia de política económica. O sea, todo lo que no hay que hacer, vayan y vean el caso de Argentina. Todos los días en el Wall Street Journal hay alguna noticia nueva de Argentina que la gente respira y suspira hondo y dice, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y yo quiero contribuir también, porque este es un país que yo admiro muchísimo, a que las ideas de la sana economía, que es la economía, básicamente, se masifiquen y se conviertan en cultura general, porque, digo, los populistas, los demagogos, los charlatanes y los mentirosos, obviamente que florecen en ambientes de ignorancia, y florecen sobre todo en ambientes de ignorancia económica, cuando las personas no tienen claro, ¿cierto?, conceptos elementales, entonces les prometen todo lo que ellos quieren, digamos, y se compran este cuento. Entonces, esa es la intención del libro. Vienen más publicaciones, se ha traducido también al portugués. Estamos viendo con otros países en Europa también, se publicó en España, le ha ido muy bien, se va a publicar probablemente en varios idiomas más. Y yo solo quiero invitarlos a
que compren muchos de estos libros y, a diferencia de lo que dijo Mercedes, bueno, no vivimos de la venta de libros, porque la verdad es que tendrías que escribir Harry Potter para realmente poder decir de esto, pero sí contribuye y sobre todo esto es un tema de pasión, es un tema de cariño por nuestros países, por nuestra gente, es un tema de amor por la libertad, porque no queremos vivir en sociedades de esclavos, queremos vivir en sociedades de personas que tengan la libertad para desarrollar sus máximas potencialidades y lamentablemente son precisamente aquellos que se presentan, ¿cierto? Y aquí un viejo dicho de la Biblia, lobos con piel de oveja, los que se presentan como los salvadores son los que nos terminan condenando. La salvación, esta de la que hablan, está en cada uno de nosotros, en pararnos sobre nuestros propios pies y en que hay un marco de reglas institucionales que respetan esos principios fundamentales, estas leyes económicas, porque la política no puede doblarle la mano a la economía. Si pudiera, Argentina sería el país más rico del mundo. Así que, y podría hacerlo si sigue, las propuestas que se basan en la sana economía y las ideas que defiende nuestro amigo Javier Milei. Yo por eso lo admiro tanto. Es muy difícil estar en esa posición. Yo lo he vivido en el caso de Chile sin ser candidato a político ni nada por el estilo. Y la verdad es que somos una minoría aún, pero como dijo Acton, la libertad ha sido siempre el triunfo de las minorías. Así que, para no extenderme más, yo les agradezco a todos ustedes por haber estado acá y, por supuesto, el libro está afuera a la venta, así que cómprenlo y compren varios, regálenlo. Ayúdenme a difundir el mensaje. Javier, ¿querés agregar algo más? Sí, tengo una pequeña adición para hacerlo, que es respecto al socialismo. Yo originalmente creí que era una enfermedad mental. No, pero no lo estoy diciendo de manera despectiva. O sea, digo, cuando alguien se encuentra con que vos le planteás a Del Caño, dame un caso exitoso, y te dice la Unión Soviética, vos decís, bueno, tiene algún tipo de tara que no le permite ni hacer las cuentas, que también es cierto que no pueden sumar ni con un ábaco y que no pueden dibujar un cero ni con un vaso, pero después me di cuenta que no, es mucho más profundo. El socialismo es una enfermedad del alma. Y esa enfermedad del alma es la que contamina los valores morales. Es decir, la envidia, el odio, el resentimiento, que se traduce en un trato desigual frente a la ley y que cuando ya no tienen más lugares a los que recurrir, terminan asesinando gente, ya sea porque las matan de hambre o porque las matan explícitamente, de manera directa. Entonces, ese sería el único upgrade que haría, es decir, que es un problema ya espiritual, un problema de valores, y por eso para mí es tan importante ir sobre nuestras bases filosóficas y sobre nuestros valores, porque por eso la batalla cultural, ¿no? O sea, porque esta gente lo que hace es destruir nuestros valores morales y hace que esta sociedad sea inmunda. Digo, la gente, de vuelta, donde entra el capitalismo, donde entra el comercio, no entran las balas, o como decía Bertrand de Jouvenet, donde hay capitalismo, las costumbres son dulces. Y cuando ustedes viven en una sociedad socialista, es una porquería, porque la gente cree que tiene derechos, entonces exige. Más claro, échenle agua, se llama Argentina, aparece una persona en televisión diciendo, no, me tenés que pagar el plan porque me lo paga el Estado. Y si te querés ir, andate, pero para que no cierre la cuenta, porque ese tipo que estás boludeando es el que produce y que paga los impuestos para que vos vivas sin trabajar, ¿no? Pero al margen de la inconsistencia en términos de equilibrio general, intertemporal, pongan lo que quiera, pero hay un problema de índole moral.
que robar está mal, que vivir del esfuerzo ajeno está mal. Y que, digamos, y que lo haga, digamos, un tercero, no hace que esté bien. Porque si yo mando a Mercedes a ponerle una pistola en la cabeza a alguno de ustedes para que le saque la plata y me la dé a mí, también está mal. Ese es el tema, es un problema, digamos, ya excede la cabeza, es un problema, digo, el tipo está podrido por dentro. Pero quiero añadir una cosa antes de que terminemos, porque yo tuve una experiencia una vez conversando con una persona que está muy encumbrada en política en Chile, y bueno, estábamos discutiendo subir el impuesto a las empresas. Entonces yo le pregunté algo muy elemental y le digo, ¿tú te has puesto, esta era una persona de centro izquierda, en el escenario de qué hacen las empresas con la plata si tú no se la pasas a los políticos para que la gasten? Nunca lo había pensado. Es que nunca lo había pensado. Y cuando yo he dado muchas conferencias, no solo en Chile, en otros países, y este es un problema de la filosofía política, desde John Rawls y mucho antes, cuando tú a la gente dices que el Estado, tengo derecho a que el Estado me dé, y tú lo planteas en términos, bueno, vos tenés derecho, la realidad económica, y aquí estamos en la economía positiva, ¿verdad? Lo que tú estás planteando en términos prácticos, que tenés derecho que otro te trabaje gratis, a vos, o sea, que sea una especie de esclavo para vos. Bueno, está perfectamente explicado. Y yo lo explico en el libro. Y vos sabes que en todos los debates con gente izquierda que yo he tenido, es que, primero, no te lo pueden refutar porque es imposible de refutar, y en segundo lugar, nunca lo habían pensado. Digo, hay gente que es maligna de fondo y no le importa, pero gente que más o menos simpatiza con estas ideas, estudiantes, gente así, o incluso personas profesionales. Y cuando lo piensan así, de pronto caen en cuenta de que lo que están suscribiendo, que suena bien, porque, digo, la tentación siempre viene vestida de manera atractiva, se dan cuenta que es realmente inmoral lo que están planteando, y por muchas otras consideraciones que podríamos tocar. Entonces, a mí me parece que cuando entienden esto de la economía, básicamente, que vos podés vivir de tu trabajo o del trabajo ajeno, listo. O sea, no hay dos opciones que esas. O sea, ¿es moral vivir del trabajo ajeno? Bueno, si es voluntario porque te lo están regalando, sí, pero si es a la fuerza, a patadas, no. Entonces, ese tipo de ideas que son simples, nadie te las enseña, nadie te las explica. Vivimos en un mundo de puras abstracciones, entonces es el Estado como si fuera una cosa así divina que flota en la estratosfera y no fueran los políticos de carne y hueso tomando decisiones, y es el mercado como si fuera también otra fuerza o energía, con toda la connotación negativa que se le da. No. Tenemos que aterrizarlo a que se entienda, ¿cierto?, en el microcosmos que cada uno vive. En el mercado somos personas tomando decisiones libremente, eso es nada más, con lo que hacemos, lo que queremos comprar, vender, dónde queremos trabajar, etcétera. Y cuando tú lo planteas así y lo desabstractizas el debate, y a la gente de izquierda le encantan los grandes conceptos gigantescos, que la historia, el Estado, y acuérdate de Hegel, que el Dios de la historia y todo esto, o el espíritu histórico, que el Estado, la consumación del espíritu, te enamoras de una religión que es una pseudo-religión en el fondo, pero entonces eso creo que es una de las cuestiones que yo también quiero atacar con el libro. Nos ayuda mucho a complementar la parte de la filosofía moral con cómo funciona la realidad. Así como la teoría de la explotación se te derrumba entendiendo la teoría subjetiva del valor, y por lo tanto todo el edificio moral marxista de que vamos a liberar a los oprimidos que están siendo explotados y robados es un fraude, es probablemente el fraude intelectual más grande de la historia de la humanidad. Yo no creo que haya otro más grande, al menos de los últimos siglos. Bueno, lo mismo ocurre en este caso cuando tú entiendes cuestiones centrales de economía. Así que eso es lo que quería añadir porque me pareció muy pertinente lo que dijo Javier. Muchas gracias, muchísimas gracias al Grupo Planeta por organizar esta convocatoria.